Conciencia 1. El despertar. El arte, la ciencia, la política, la religión y todas las cosas que ocurren en este mundo demuestran que hay un sueño y un soñador. A este soñador lo iremos descubriendo en esta temporada. Conciencia 1 2024. Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1 en su versión El Despertar. Este quinto programa tiene como principio fundamental ver la parte más profunda del soñador. El soñador está de alguna manera en un punto donde el despertar parece casi imposible. Es la parte más, en el sistema del sueño más profundo, cuando el inconsciente tiene como el poder de gobernar como los sueños. Este nivel es el más ilusorio porque se convierte toda la ilusión en una verdad y se vuelve en ese sistema de profundidad tan oscuro que tiene que haber algún tipo de luz. Entonces la primera luz que va a aparecer allá en la oscuridad va a ser la luz del deseo de ser alguien representado en un mundo de sueños como si fueran reales. Es como si tomáramos una película, la halláramos como otro tipo de historia, realidad, en otro tiempo, y las personas que ven la película pensarán que esa película es real o está ahí presente. Entonces lo que hace el soñador para poder lograr entender que él es partícipe de esa película, olvida que es una película y entra en su sueño, en la calidad de sueño, a volverlo sangre de su sangre, carne de su carne. Entonces nosotros, cuando representamos este mundo, estamos haciendo el acto sobre un escenario de un sueño del soñador y representamos una gran película encarnándola. Pero parece ser que esa encarnación es la proyección del sueño profundo en el pozo más profundo de esta historia del soñador. Y en esa historia viene la parte más difícil de entender. Se vuelve tan firme en estos 5 sentidos que son los sentidos los que dicen que es real afuera. Entonces, cada parte de lo real afuera, el tacto, el gusto, la visión, el olfato, se vuelve tan sensible hacia el afuera que la película que está volviéndose en una dimensión específica pasa a ser una dimensión interna que proyecta al pensador como forma en el mundo. Y esa forma nos tiene aquí soñando de una forma que no nos demos cuenta que estamos soñando. La visión del soñador, en este caso, ya tiene otro tipo de ingrediente más complejo, porque también es posible que el soñador en ese sueño sueñe. Entonces esa combinación de sueños va creando como una serie de hipnosis. En la antigüedad se decía que, o se dice en la antigüedad de las sabidurías ancestrales, se dice que hay tantos niveles de hipnosis que este es el último más profundo. Esta hipnosis está en el pozo profundo de la mente, está en la parte más inconsciente de nosotros y es ahí mismo donde el consciente puede informarle al consciente que también puede ir despertando del sueño, pero para poder llegar hasta allá tenemos que caminar hacia lo profundo de ese sueño y mirar cuáles son los beneficios de los cuales el soñador no quiere despertar, pensando que ese es el lugar de poder mayor que tiene en su posibilidad de existir. El que está soñando muy profundo, puede inclusive soñar que es el rey de ese mundo, puede soñar que es el conquistador del mundo, de la nueva forma de crear su propio reino, pero está de alguna manera limitado al tiempo. Entonces su forma de existir se prolonga con las generaciones de su propia sangre, pero el personaje en sí siempre va a tener la limitación del tiempo, donde nace, crece, se desarrolla su poder, pero también luego sucumbe ante el sueño más profundo, que es el origen del cual parten sus sueños, que es el miedo a la muerte.
El miedo a la muerte se dice que sería como la causa del sueño más impresionante que se puede tener en el soñador, porque es un acto de considerar real el sueño, por lo tanto la causa de ese sueño empieza y termina con su existencia. Entonces, la parte donde está la existencia fluyendo, fluctuando en el poder para tener un atisbo de la realidad, quiere poseer lo que más pueda, pero sabe que su tiempo tiene un límite. Hay unas versiones del sueño más profundas que no es el tema de nosotros representar, que podría ser como los sueños de otras entidades más misteriosas en el sueño, pero ese tema no nos vamos a encargar en este programa. Pero de alguna manera siempre están ahí los mitos de la humanidad. Lo que nos importa entender es que el soñador, que es lo real que existe en toda esta visión de ese filme histórico de la realidad, termina siendo el ser que, negando su creación, pasa a soñar a ser el ser que destruye su forma de pensar, tomando para sí el poder del tiempo y el espacio. Entonces, todo lo que está en el tiempo y en el espacio, él lo conserva como si fuera un tesoro conectado a una pequeña cofre de tesoros. Se podría llamar como el cofre del poder, donde estarían guardados todos los mitos y leyendas de sus historias ancestrales. Y en ese cofre cada vez viene de su sueño a la luz y vuelve y se sumerge para seguir encontrando un tesoro que está fuera de sí. Los sentidos lo tienen atrapado, el mundo lo tiene vinculado con su deseo y es el mundo donde coloca en su ser la proyección de una película que no sabe realmente dónde está soñando, pero que el mundo le muestra que no hay sino su propio deseo de existir en el mundo. Entonces el mundo se convierte para él en la única realidad y el resto del universo desaparece. Entonces empezamos a mirar parte por parte en este programa los diferentes pasos de toda esa descripción de cómo llegar hasta lo profundo del soñador a través de un mundo que está atrapado por los 5 sentidos de la mente y que de alguna manera pensamos que eso nos vincula con la verdad de la existencia. La luz artificial es de alguna manera la forma en cómo pensamos que podemos iluminar en la oscuridad las cosas. Se utiliza una luz artificial para poder proveer de espacio y dimensión. Se ha vuelto de alguna manera una respuesta a la oscuridad. En ese sentido hay algo muy interesante. Si nosotros estamos soñando en la oscuridad como seres soñadores, si estamos en el plano de la oscuridad, tuvimos que haber tenido que inventarnos una luz para iluminar el pozo profundo y negro que es el sueño sin luz del carácter del espíritu que somos. Habíamos dicho en los primeros programas de este programa que nosotros somos una luz infinitamente inconmensurable, pero nosotros tenemos una mente que se cegó a la luz, que se cortó de la luz. Y en ese corte de la luz, la mente quedó en la oscuridad, en el vacío. Esa es como la historia como arquetípica de lo que es la caída del aspecto de la creación, por decirlo así. Ese es como el mito. Pero en el fondo hay un contenido muy honesto, porque la mente, el inconsciente, la mente del soñador está siempre bajo la pesada bruma y en el pozo más profundo, donde el iceberg realmente en su punta guarda el contenido de algo que no se logra ver a simple vista. Esa parte profunda es donde el soñador está imaginándose que hay una luz. En la luz hay una cualidad que es necesaria, ilumina, refleja lo que hay al frente. Pero lo que hay al frente, el soñador jamás va a darse cuenta que es también contenido de su propia mente. Lo que más difícil nos queda entender es que todos los objetos que existen en el mundo son aspectos del pensamiento hechos materia. Y en ese aspecto del pensamiento hecho materia, puede ser que las cosas en el soñador sean imposibles de entender porque
justamente la materia, como la concebimos en el mundo físico, es sólida, ocupa un solo espacio, no tiene forma de integrarse con otra forma de la materia, dos cuerpos no se pueden unir. Entonces la física hasta ese punto, en ese nivel, llegó hasta un entendimiento, pero después con la física relativa y ya después con la cuántica, se da cuenta que la materia inclusive parece que no existe, sino en un porcentaje casi inexistente. Entonces la inexistencia de la materia, así sea que de pronto sí hay un poquito de materia, quién quita que sí o quién quita que no, no se ha podido calcular perfectamente cuánto hay, determina de alguna manera un potencial de poder mental, de tal forma que ese átomo, ese electrón, está en todas partes simultáneamente donde el observador pone la mirada. En esa postura de la mirada, el observador dirige su luz, pero la coloca de una forma que él no se dé cuenta que es la propia luz, sino que él ve que se iluminan las cosas bajo una luz artificial. Entonces tenemos el poder de crear cosas artificiales, pero la inspiración siempre ocurre desde algo que es realmente potencial en el pensador. El pensador siempre tiene, de alguna manera, así sean sus sueños más naturales o más artificiales, el poder de recordar quién es. Y en el poder de recordar quién es, su sueño empieza a volverse una realidad, de tal forma que él empieza a creer que lo que soñó es real. Y ese quién es se vuelve a perder en los sueños. Esa idea del quién es su luz artificial manifestada en el personaje del sueño. Se prende, se apaga, nace y después desaparece. Está en el tiempo, en el escenario y después olvida quién es. Por eso es tan difícil en ese punto crear un despertar, porque cada personaje que está ahí tiene su propio papel, su propio contenido de luz artificial proyectado en la pantalla vacía del mundo, para luego llevarla a una experiencia de que su realidad solamente es esa experiencia. El resto del universo, todos los miles y millones de años de toda la creación, no tienen significado en lo absoluto. Y su sueño se limita a sí mismo y entonces su luz artificial termina apagándose después del tiempo. En la luz artificial también va a pasar algo que es muy drástico, porque si hay luz tiene que haber sombra, porque si hay objetos de la materia pues tiene que haber también espacio, y en ese espacio va a haber un contraste de luces y de sombras. Pero hay una parte de la sombra que empieza a volverse cada vez más futurista, porque de alguna manera el que está viviendo en el tiempo inevitablemente siempre está pensando en el espacio y por lo tanto está pensando también en el futuro y aprende el pasado, entonces está atrapado en el tiempo. De tal forma que el presente, que es el único momento donde puede despertar con la luz, que no es artificial, es casi imposible pensarlo si no es a través de algo externo. Entonces se sugiere que lo externo va a iluminar al pensador, pero el pensador está dentro de la profundidad de su pozo, entonces para recibir la luz va a ser de alguna manera un proceso que puede inclusive amenazar al pensador. Entonces puede ser que el pensador vaya más profundo a la sombra. ¿Por qué? Porque en esa sombra también, en su sueño de poder, va a tener más expresiones de un estado de dominio del mundo de los sueños y puede ser que termine siendo el emperador de su propio sueño. Pero no quiere despertarse porque él sabe que cuando se despierte, de alguna manera algo no va a estar dentro de lo que él quería. Porque el sueño del egoísmo es el más profundo de todas las sombras que hay. Y en ese sueño del egoísmo aparece de alguna manera el dictador del sueño, que es el que organiza cómo él quisiera ver la vida y la muerte, tal cual como él cree que el tiempo existe. Entonces, si el tiempo existe como un principio y un fin de cualquier cosa, el dominio va a ser sobre el poder que tiene sobre las cosas que se manifiestan en la vida, pero él sabe que después van a terminar siendo destruidas. Entonces, todas las ideas de esas películas de poder, al final terminan en la destrucción por lo general. Todo imperio que se ha levantado en este mundo siempre ha caído. No hay un imperio que se sostenga en el tiempo, no existe.
Ese sueño que no existe también es una esperanza para el sueño, porque permite entender que el soñador, por más que invente universos, no alcanza a ser el universo, sino una porción del espacio-tiempo del universo. Y pueden ser sueños de miles de años, pero termina siendo temporal y por lo tanto sigue siendo la ilusión de un sueño de muerte o la ilusión de un sueño que termina siendo del egoísmo más profundo para dominar a todo el universo, del cual es absurdo porque un punto no puede ser el todo. En la oscuridad ese punto desaparece. Ahora, el todo puede manifestarse en el punto y en la luz el todo está también visible ante el punto de la luz. Entonces la representación de esa luz con la sombra va mostrando en el ser de soñador un contraste entre la dualidad y siempre va a estar jugando a la dualidad. Y si esa dualidad no se coloca en cuestión, no se cuestiona esa dualidad, por decirlo de una forma contundente, va a pensar el soñador que el bien y el mal son las verdades. Va a pensar el soñador que la pobreza y la riqueza son las verdades. Va a pensar que lo que es alto y bajo son las verdades, pero tiene verdades de las cuales se acomoda de acuerdo al punto del egoísmo que se tenga como soñador. Y en ese tiempo, en esa luz de la oscuridad que tiene, su sombra debe ser tan grande que de un momento a otro el juicio que tiene sobre el mundo igualmente va a recaer sobre él, porque es un juicio sobre la incertidumbre. Y en esa incertidumbre la sombra nunca va a decir la verdad. Todo lo que está en la sombra siempre es relativo. El sol cambia de posición y cada sombra de cada objeto va a ser relativa. Entonces no se puede leer la realidad bajo las sombras. Se puede pensar que la luz artificial puede ser lectura de esa forma y las sombras son una aproximación a la forma, pero nunca van a ser realmente la medida de la realidad. Entonces el sujeto que está dentro de las sombras solo se imagina la realidad, por lo tanto no se imagina cuál será su fin, porque no conoce su principio, y el principio no es la sombra. Vamos a mirar qué pasa entonces con la luz externa, o sea, con la luz artificial. Porque cuando se invierte en la cuestión del mundo, el mundo va de alguna manera a usurpar el poder que tiene el soñador, porque va a ser el encargado de administrar el sueño del soñador. Pero después hay una paradoja súper extraña en la sombra. Va a haber un cobrador de ese sueño, alguien que cobra el sueño. Una especie como de pago por el hecho de estar proyectando sobre el mundo un costo que usualmente es la vida. Se paga con la vida ese costo, con la vida en el tiempo. Entonces el soñador puede pensar en la inmortalidad del ser, puede ser completamente creyente en la inmortalidad, pero él cree más en su experiencia del tiempo que en su experiencia de la eternidad. Entonces la eternidad para el soñador no tiene sentido sino después de que el tiempo en su película se pague con su vida. El soñador va a empezar a construir una forma de verse más allá de su tiempo, pero con la incertidumbre de cómo pagar ese tiempo en los predios del otro lado del muro, en los predios de lo que es lo etéreo o los jardines paradisíacos del cielo, o de pronto el costo y el pago de lo que es el Hades. Entonces lo que estamos recordando aquí es que el soñador siempre, que es real, siempre es el ser real que somos nosotros, que está de alguna manera construyendo una visión de sí mismo tan limitada a sí mismo que no sabe cómo entender su eternidad, sino a través de un pago del costo de su luz, porque como la pagó artificialmente, tiene que pagar por eso. Y los sistemas, digamos, mundiales tienen todas las herramientas del mundo para que ese pago se haga efectivo. Todo el mundo paga. Ahora, el que se libera de las proyecciones de la sombra según el mito de la caverna y empieza a mirar que ese juego de pago es un juego tan beneficioso para los administradores del mundo, es casi imposible salirse de él y mirar para afuera. Esos administradores son también parte del sueño.
Si el administrador es parte del sueño, ¿cómo podemos identificar que es la parte interna de uno mismo, que era el dictador, o que era el administrador, o que era el cobrador, o que era el que le hacía el cobro? Personajes del sueño siguen siendo los más poderosos estados mentales en el cual uno adjudica las responsabilidades del mundo y termina uno siendo el que paga esas responsabilidades. Cada ser vivo, cuando está en el sistema vital del sueño, como si fuera la realidad de la creación artificial, termina siendo un sistema que se regula con el control del pago. Entonces, el control del pago es una forma mental de darle como orden a este mundo para que el soñador no entre siempre en caos. Porque cuando ha pasado la evolución del tiempo es la evolución de las civilizaciones. Y cada vez que pasa una civilización a otra y va a otra, va mejorando el control del caos. Todas las civilizaciones son dignas porque son también dignas el ser humano de estar viviendo el entendimiento de cómo nos relacionamos los unos con los otros, pero en este caso de la relación en el pozo profundo, ese sueño del poder. No es la verdad, pero está fundamental en un sueño de mucha soledad, y la soledad necesita una experiencia también de algo que forme una singularidad, y por eso el poder termina siendo una especie como de diosificación del personaje. Entonces en esa diosificación cada vez el orden va teniendo como mayor sofisticación, y en ese empoderamiento el que está en el poder de alguna manera busca en su proyección más profunda y más alta ser de alguna manera el emperador del territorio. En ese imperio la sociedad empieza a comulgar como con un centro de gravedad que es la base misma del soñador, pero después empiezan los movimientos de toda esa construcción para aparecer sociedades demócratas, de sociedades que han avanzado un poquito más en la participación colectiva, y eso es una forma de que el egoísmo que está en ese pago de factura de la luz empieza a volverse la necesidad de despertar la verdadera luz en relación a las sociedades, a las comunidades y a la humanidad, porque es donde ahí en ese llamado, en ese punto de poder, ya el dolor de la soledad pide a gritos la sanación y la salvación en el colectivo social, que es un aspecto más unificado de las mentes que están despertando el colectivo como liberación del egoísmo. La liberación del egoísmo es básicamente donde ya las luces se confunden tanto que todo el mundo empieza a utilizar sus propios artificios de la luz hasta que se necesita de alguna manera ver que todas las sombras ocultan una forma de separación tan profunda que se reconoce que la sanación realmente es reconocer primero que toda enfermedad es la separación de ese gran miembro de la unidad del pensador con los pensamientos de creación. Al fragmentar el soñador todas las cosas del mundo, volverlas físicas, volverlas materia en su sueño, creer que son verdad y llevarlas de alguna manera como un punto en donde se siente atrapado por ellas, separado del resto de los pensamientos, de la mente, de la luz, del amor, va a permitir entonces que su sueño empiece a volverse de alguna manera una invasión de puras luces, pero esa invasión de puras luces, que sería como algo que los socava, va a permitir de alguna manera empezar a respirar más profundo y a utilizar los 5 sentidos para otro propósito. Ese nivel donde está muy extrema ya la situación del egoísmo, así pueden pasar miles de años, ese egoísmo no tiene infinitud, sino que tiene tiempo. Y en ese nivel, el pensador, el soñador, el ser que somos, empieza a buscar una alternativa para volver a reintegrarse. Y la primera forma de reintegrarse es buscar la sanación como un principio fundamental de apaciguar las luces artificiales. En términos menos metafóricos sería como ir escuchándose más hacia adentro y empezando a liberarse el mundo hacia afuera. El mundo hacia afuera está bien, pero el mundo hacia adentro necesita paz interior. Entonces la falta de paz interior es lo que está reclamando todas esas luces que generan el conflicto de la búsqueda, pero terminan siendo también los que van llevando al pensador, al soñador,
a que busque un reposo en su mente. Y por lo general, ya cuando llega al extremo más profundo, algo pasa. Usualmente es el fin de la película, física, temporal, pero no sabemos qué pasa después del velo, porque la película nos muestra nomás un principio, un fin del mundo físico, y empieza el principio de otra película. Las luces empiezan a volverse una sola idea, un solo enfoque. Hay una sola idea de uno. Esa sola idea de uno empieza a volverse parte de la afinación de la mente. Y la afinación de la mente empieza a reconocer su unidad con esa luz que también es parte de él y es él mismo. Ahora bien, ¿qué ha hecho la inspiración espiritual? Reconocer que hay una fuente de esa luz para poder estar extendiendo la luz a todas las partes que se extendieron por todo el universo. O sea, el universo es la casa de la luz y el universo de la casa de la luz es creada por la luz, solo que para llegar a ese nivel del despertar nos falta mucho para poder entender una sola cosa, que es que la luz es parte de todos y en ese simple entendimiento sí podemos convocar que todas las luces son simplemente fracciones de la luz principal. Es como un prisma. Llega la luz blanca y se distribuye en las luces del arco iris. Una gota de agua, cuando llega la luz del sol, va representando los aspectos de la luz del arco iris. Ahora viene el último momento más complejo del soñador, cuando todas esas luces se apagan. Se ha dicho desde hace muchos siglos que una parte de la misión de la Tierra es que entrar como en una zona de oscuridad, como que hay un momento en que no hay luz, inclusive hablan de días. Eso es parte como de la forma en como el soñador sabe en el fondo de su alma que antes de que llegue toda la luz, llega la profunda oscuridad, porque esa es como la mente en el limbo, de donde no sabe cómo existe una mente que divaga eternamente en la oscuridad, pero no recordamos que ese parpadeo en la eternidad se volvió una incertidumbre momentánea. Pero en el espacio del infinito y el tiempo infinito, lo momentáneo puede ser eterno, entonces no sabemos qué es realmente el momento de la oscuridad cuando se apagan todas las luces. Lo que sí podemos intuir es que el soñador sí existe. Eso es lo que tenemos que garantizar siempre en el camino del despertar, porque el miedo es dejar de existir. Si nosotros esperamos que todas las luces se apagan, si todas las cosas dejan de ser, uno deja de ser. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que el espacio y el tiempo en el cual el sueño está proyectado en el vacío no es el ser que somos, sino la visión del ser que creemos ser. Entonces el mundo nos muestra quién se cree ser, pero el ser de nosotros es el que inclusive expandió en el vacío una forma de proyectarse como un espejo de la realidad. Y eso es una síntesis de todas las visiones del inconsciente que han podido permitir pensar en este tipo de cosas para no darse cuenta que el ser sí existe y que los sueños que cambian lo hacen a uno liberarse del miedo a dejar de existir. El sueño es una forma de idearse la existencia, pero el soñador no puede darse ninguna existencia porque de por sí es la existencia. Entonces, un soñador que sueña con un papel no es que sea el papel, él hace su guión, pero hace también muchas obras, hasta que al final, si quiere, no hace ninguna, pero sigue existiendo. Pero cuando llega el apagón, en la escena del ser que está ahí, cuando llega ese apagón, va a ocurrir algo muy increíblemente desconocido para el soñador, porque él está soñando es con las luces de afuera, pero no recuerda cuáles son las luces de adentro. Entonces en ese momento el apagón de todas las luces, en la sabiduría de la creación o en la sabiduría del aprendizaje de todo el universo sabe que ese soñador está soñando, lo sabe, porque también en el universo le proporciona elementos para que siga creando cosas. O sea que el universo sí es consciente de ese inconsciente, es como al revés.
El inconsciente aquí es chiquitico y el consciente es inmensamente gigante. Solo que a nosotros se nos olvidó cómo es el inconsciente y se invirtió las cosas. La luz inconsciente en el soñador es una luz artificial, pero la luz consciente es la pura luz del universo. Entonces, en esa medida, el universo siempre está iluminando algo que el soñador no puede concebir porque piensa que esa luz del universo lo vuelve un polvo, lo pulverizaría. Y en esa forma de desaparecer, no se da cuenta que el ser de él no lo reconoce como un ser real. Entonces el soñador siempre va a tener miedo a desaparecer con la oscuridad. Y nos hemos dado cuenta de que no, porque hay historias, y esa es la invitación siempre a investigar, de todas las partes que han llegado a la oscuridad profunda de la ausencia de ser para volver a caer acá, a hablar de algo. Y en esa medida, esa información sí vale la pena consultar porque la mente puede tener una invitación al despertar, y por eso se llama este capítulo el pozo profundo, para el despertar inclusive en el pozo profundo, pero que lo eleve de una forma del inconsciente al consciente de la luz, de una manera que sea agradable a que su existencia nunca sea amenazada por su inexistencia, porque la existencia, si es verdadera, no puede ser una película, porque la existencia, si es verdadera, no puede ser un pequeño sueño temporal, porque si la existencia es verdadera, no puede ser simplemente una idea que se limite a nacer, crecer, reproducirse y luego dejar de existir, porque si la idea de la existencia es infinita, tiene que tener la medida del universo. Por eso se puede decir desde el pozo profundo, con el eco de la voz del universo, como una luz que llega suavemente como un amanecer, el despertar es tan posible que termine siendo también la invitación a que renazca todo en su mente después de que su película de muerte terminó siendo el apagón de toda la existencia de su sueño. Por eso el despertar siempre está garantizado para los que recuerdan que son el creador del sueño, pero también son manifestaciones del universo consciente de sí mismos. Les agradezco de todo corazón y de toda razón esta parte del quinto programa. Espero que la pasen muy bien.